Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Guayo, que permanecía lejos, no pudo evitar notar su impresionante belleza, sus ojos fijos en ella sin que ella se diera cuenta. Pero entre docenas, quizás cientos de personas alrededor, ¿por qué la princesa Catalina la miraba tan intensamente? Como si hubiera un significado oculto en esa mirada que Guayo simplemente no podía comprender. Señor Azul, ¿qué pasó? ¿Hay algo mezclado en esta bebida? Catalina habló con voz temblorosa, dominada por una sensación de vértigo. Había bebido un jugo de fruta que ya había sido previamente inspeccionado por su confidente, Grace. Sin embargo, poco después de tomarlo, se sintió mareada. Su corazón se aceleró, sus manos temblaron y su visión se volvió borrosa, lo que le dificultaba ver con claridad. Ella luchó por permanecer de pie, pero su equilibrio ya estaba comprometido. No puede ser, lo revisé todo cuidadosamente. ¿Eso es veneno? Solo una pastilla para dormir. No hay nada de qué preocuparse, señorita Azul. Grace. La dueña del bello rostro intentó murmurar el nombre de su confidente, pero su voz era tan débil que apenas podía formar palabras. Entonces cedió y cayó al suelo sin recibir ayuda alguna de la persona en quien más confiaba. Duerme en paz y no te preocupes por nada más a partir de ahora. ¿Fuiste tú? Me despido de Lady Azul para siempre. Con lo último que le quedaba de fuerza, Azul logró derribar un jarrón cercano que se hizo añicos en el suelo y resonó con un fuerte sonido en toda la habitación. Su última visión antes de perder el conocimiento fue la de los guardias de Madeline invadiendo el lugar bajo las órdenes de Grace, pero no tuvo tiempo de ver el verdadero rostro de la mente detrás de este plan traicionero. Llévense a la princesa inmediatamente, yo me encargaré del resto. Señora Grace, teniente Guayo, ¿qué pasó? Escuché el sonido de cristales rompiéndose dentro de la habitación. Sí, fui torpe y terminé tirando un jarrón. Lady Azul ya me ha regañado por esto, así que no te preocupes, Lady Guayo. ¿Y dónde está la princesa ahora? ¿Ella está a salvo? La policía de rostro sereno preguntó al confidente de la princesa Azul, quien acudió a saludarla y responder a sus preguntas en la puerta de la habitación. Sin embargo, Guayo no vio ninguna señal de la princesa, solo los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo, que aún no habían sido limpiados. La señora Azul está perfectamente bien, ahora es su hora de descanso, así que será mejor no molestarla. Pero como jefa del equipo de seguridad necesito comprobar personalmente si la princesa está a salvo. A su Alteza no le gusta que la molesten por la noche. Le pido disculpas, Alteza. Guayo inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto cuando la princesa Azul apareció detrás de la puerta y la regañó por su intrusión en ese momento. Sin embargo, incluso desde la distancia, la policía pudo ver que la princesa parecía estar bien, sin signos aparentes de que algo grave hubiera sucedido. Puedes irte ahora, antes de que Su Alteza se enoje. La puerta se cerró ante ella sin dar la oportunidad de hacer más preguntas o de dar explicaciones sobre lo que realmente había sucedido. Sin otra alternativa, Guayo regresó a su puesto de vigilancia, pero apenas había llegado cuando Bean le hizo una pregunta al notar su expresión seria. ¿Qué pasó, Piguayo? ¿Está bien la señora Azul? La princesa está a salvo. Oye, si no pasó nada, ¿por qué pareces tan preocupada? Vean, mantente alerta y cuida la seguridad aquí. Voy a regresar pronto. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres que le diga a los demás? No pude decirle a nadie que había algo extraño en la situación. Algo andaba mal, despertando sus instintos y sus sospechas. No era algo que ella pudiera simplemente ignorar. Guayo necesitaba investigar por su cuenta, como mínimo. Cumpliría con su deber lo mejor que pudiera para asegurarse de que nada quedara pendiente o de lo que tuviera que arrepentirse más adelante. ¿A dónde debemos llevar a la princesa? Elimínala, no dejes rastro ni evidencia. ¿Estás seguro de que las autoridades tailandesas no nos van a rastrear? ¿No sería algo muy grave si la princesa desaparece y sería un gran caso de repercusión internacional? Ya has recibido el pago requerido. ¿Van a tener miedo por esto ahora? Pero mientras todos piensen que la princesa azul todavía está aquí,
Nadie va a sospechar nada. Tras recibir esa orden de eliminar a la princesa sin dejar rastro, consideraron que eso iba a cambiar su vida de una sola mujer por una fortuna capaz de sustentarlos por el resto de sus vidas. Era un riesgo que valía la pena correr. Llévala a la frontera y destruye toda evidencia. Jefe, la princesa ha desaparecido. Eres un tonto, ¿cómo permites que esto pasara? Te dije que cuidaras el auto. Pero vi que estaba inconsciente, no pensé que despertaría tan rápido. Encuéntrala antes de que los demás, o estaremos todos perdidos. La princesa azul reunió las pocas fuerzas que aún le quedaban para caminar, aunque con paso vacilante, quizás por suerte, no había ingerido demasiado de la bebida que Grace había preparado para ella, lo que significó que el efecto del sedante no era tan fuerte. Sin embargo, todavía era difícil buscar ayuda antes de que perdiera completamente el conocimiento. ¡Ayuda! Ella está huyendo en esa dirección. Había sido descubierta por las personas malvadas que habían sido contratados para eliminarla. Incluso si intentara seguir caminando, ¿era posible escapar de ellos con tan poca fuerza? Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.